¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de tu canal Tesis de 0 a 100 TV. Como de costumbre, los invito a suscribirse al canal haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos si todavía no lo han hecho. Asimismo, es conveniente que activen las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que les lleguen oportunamente los avisos cada vez que saquemos un nuevo video por este medio. Muy bien, el video de hoy es la parte 2 de la serie de videos dedicados al proceso de la investigación. Comenzando con el sistema de hipótesis, diremos que las hipótesis son soluciones anticipadas a un problema de investigación y se expresan como una proposición tentativa. Son, por tanto, constructos no confirmados que deben ser sujetos a comprobación. Entre las principales características de una hipótesis podemos citar que expresan una relación entre dos o más variables. Son precisas y específicas. Deben ser verificables y comprobables. Y emplean un lenguaje claro y sencillo. En cuanto a los tipos de hipótesis, las hay descriptivas que manifiestan las variables que se van a observar en su contexto. Por ejemplo, la motivación intrínseca de los jóvenes en la parroquia X les permite superarse académicamente en el área de matemática. También hay hipótesis correlacionales que especifican la asociación entre dos o más variables. Por ejemplo, los estudiantes que tienen más altas calificaciones definitivas en la asignatura X tienden a tener las calificaciones más elevadas en la asignatura Y. Y por supuesto también hay hipótesis causales, que establecen relaciones de causa-efecto entre dos o más variables. Por ejemplo, el nivel socioeconómico influye directamente sobre el rendimiento académico de los alumnos de la segunda etapa de educación básica. Asimismo, en esta etapa de desarrollo del proyecto de investigación, debemos seleccionar un diseño. Este puede ser experimental, que es aquel según el cual el investigador manipula una variable independiente, también llamada tratamiento, bajo condiciones estrictamente controladas. Es decir, que hay asignación aleatoria de unidades a un grupo experimental y un grupo control. También podemos valernos del diseño cuasi experimental, que se usa cuando no es posible utilizar un diseño experimental verdadero. Este incluye el uso de un grupo control y uno experimental, pero la asignación de los sujetos a cada uno de ellos no se hace de forma aleatoria. Por otro lado, el diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o durante un lapso, para luego analizarlos. Se observan las variables que existen. Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas. En el caso del diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de diversa índole. Cuando se opta por este diseño, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Hablemos a continuación de la población y la muestra. La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y sobre las que se van a generar las conclusiones. La población puede ser definida como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a un estudio y que generalmente suele ser inaccesible.
Precisamente cuando no podemos trabajar con la población completa, tenemos que recurrir a la extracción de una muestra, que es una parte representativa de la población cuyas características reproduce de la manera más exacta posible. Muy bien, en cuanto a los tipos de muestreo, mencionaremos básicamente dos: el muestreo probabilístico y las muestras no probabilísticas. El muestreo probabilístico se aplica cuando es posible conocer la probabilidad de selección de cada unidad que compone la muestra. Abarca los siguientes subtipos: azar simple, azar sistemático, estratificado, muestreo por conglomerado y muestreo mixto. El muestreo de azar simple se aplica cuando conocemos un marco muestral y cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Por su parte, en el muestreo por azar sistemático también disponemos del marco muestral, pero además este está ordenado. En el muestreo estratificado, previamente la población se divide de acuerdo a ciertos criterios y de cada estrato o porción de la población se extraen diversas muestras por el método de azar simple. Mediante la unión de estas muestras parciales se conforma la muestra final. En el caso del muestreo por conglomerado, esta división de la población se hace atendiendo a lugares físicos o tiempo. Por ejemplo, si queremos estudiar, analizar el comportamiento en cualquier variable de estudiantes universitarios, los conglomerados pudieran estar constituidos por cada una de las universidades que tienen su asiento en determinada ciudad. Y el caso del muestreo mixto es cuando se combinan cualquiera de los métodos anteriores. Por su lado, una muestra no probabilística aplica cuando no se puede determinar la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población pueda quedar seleccionado en la muestra. Este abarca el muestreo accidental, el intencional y el muestreo por cuotas. El muestreo accidental consiste en no prefijar ningún criterio de selección excepto el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si se quiere encuestar a 45 profesores de la Universidad X para recabar información vinculada al proceso gerencial de la institución, una forma de hacerlo es entrevistar a los 45 primeros profesores que lleguen a la universidad. En el muestreo intencional, el investigador establece previamente los criterios para seleccionar las unidades de análisis, las cuales reciben el nombre de tipo. Por ejemplo, se quiere encuestar a profesores de la Universidad X sobre el tipo de gerencia que se desarrolla en la institución. Para ello, se consulta la opinión de los docentes que cumplan con ciertos criterios prefijados. Por ejemplo, profesor que tenga un cargo administrativo, experto en materia gerencial, entre otros. En el caso del muestreo por cuotas, para ejecutar este tipo de selección, se divide la población en sectores, tomando en cuenta ciertos aspectos prefijados. Pero la elección de las unidades de cada sector se realiza de manera completamente arbitraria, sin atender a ningún procedimiento de selección. En cuanto a la recogida o recolección de datos para la investigación, tenemos que este proceso abarca al menos 4 fases. La primera es la selección del instrumento de recolección de datos, que bien puede ser una pauta de observación densa, una entrevista, un cuestionario, una ficha o pruebas de evaluación. Luego de que hayamos seleccionado el instrumento, tenemos que ponerlo a punto, calibrarlo. Esto lo hacemos a través de garantizar su validez y confiabilidad. Luego, la tercera fase
sería la codificación de los datos recogidos para convertirlos en indicadores y variables que podamos operacionalizar. Y finalmente, una vez recogida la información, tenemos que disponer de algún dispositivo, de algún contenedor digital para almacenar y grabar todos esos datos, que bien pudiera ser una hoja de Excel o una base de datos de cualquier software estadístico como SPSS, como R, etc. Frecuentemente tienden a confundirse las técnicas con los instrumentos de recolección de datos. Por tal razón, hemos puesto en pantalla una tabla resumen donde se condensan las principales técnicas de recogida de datos junto con los correspondientes instrumentos que aplican en el caso de cada una de ellas. Por ejemplo, si utilizamos la técnica de la observación, los instrumentos que aplican en este caso serían la lista de control, el registro anecdótico o las escalas de valoración. Si estamos utilizando la técnica de la entrevista, entonces los instrumentos idóneos serían el guión de entrevista, que puede ser de tipo estructurado o no estructurado. En el caso de la técnica de la encuesta, los instrumentos idóneos serían el cuestionario y el test. En el caso de la técnica del fichaje, los instrumentos que aplican serían las fichas, que pueden ser de tipo bibliográficas, textuales, de contenido o mixtas. Y en el caso de la técnica de las pruebas de evaluación de conocimiento, los instrumentos normalmente utilizados serían las pruebas tipo ensayo o de desarrollo y las pruebas objetivas. En resumen, ¿qué te ha parecido esta segunda parte del proceso de investigación? No te retires todavía porque creo que nos hará falta una tercera parte para poder completar todo este tema. Déjame tus comentarios al final del video que estaré esperando para leerlos. Por otra parte, como siempre te recuerdo que si no lo has hecho aún, suscríbete al canal haciendo clic sobre el botón rojo que aparece al final de los videos, y también es conveniente que actives las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te lleguen oportunamente los avisos cada vez que produzcamos un nuevo episodio en este medio. No siendo más por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video.